Dos. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Braulio Rocha, soy operador de vida cotidiana en Juventud, Luz y Esperanza. Y el día de hoy tengo el honor y el privilegio de presentar al maestro Barbosa Santamaría Hugo Antonio. El profesor es licenciado en psicología por parte de la Facultad de Estudios Superiores de la FE Zaragoza en UNAM y maestro en salud pública en el área de ciencias sociales y comportamiento por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. También cuenta con el certificado en el estándar de competencia ECO 038, capacitación presencial a servidores y servidoras públicos desde un enfoque de igualdad de género entre hombres y mujeres. Se capacitó en el modelo conceptual y operativo de los centros de especialización para la erradicación de conductas violentas, el modelo CECEBIM, así como en el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y es facilitador, comunitario de intervención en crisis por parte del Centro Vivencial de Psicoterapeutas AC. Tiene también la formación como terapeuta gestal por parte del Instituto Mexicano de Psicología. Anteriormente, se desempeñó como supervisor en el modelo de atención para hombres generadores de violencia hacia mujeres en el estado de Guanajuato, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Actualmente se desempeña como responsable del programa de atención en Gendes AC. El maestro Hugo, el día de hoy, nos va a dar una conferencia sobre vivir sin violencia. Así que un gusto, profesor, y el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Braulio. Agradecerte por la invitación y pues también a Juventud, Luz y Esperanza por esta invitación que cordialmente me hicieron pues para participar dictando esta charla, esta conferencia. Y pues bueno, Vivir sin violencia es el título de la ponencia que vamos a realizar el día de hoy, pero para eso me voy a apoyar de unas diapositivas. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir. Eh, Listo. Bien. Bueno, entonces, eh, vivir sin violencia, ¿no? Antes de eso, quisiera yo comentarles qué es Gendes, de la organización a la que pertenezco, qué es lo que hacemos y, bueno, platicarles un poquito de nuestra labor, ¿no? Eh, Gendes es una organización, pues, de la sociedad civil especializada en el trabajo con hombres. Impulsamos procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades y los derechos humanos. Esto con la idea, pues, de promover y fortalecer relaciones igualitarias, ¿sí? Pues para que nos ayuden y contribuyan al desarrollo social. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que los hombres se empiecen a involucrar, empecemos a participar de una manera más activa, pues en la construcción de la igualdad de género y la no violencia. ¿Con qué fin? Pues con el fin de crear sociedades más justas para todas las personas, ¿no? Esa es un poquito la labor que hace Gendes, es decir, trabajamos con hombres, cuestionando, reflexionando nuestra masculinidad, el cómo aprendemos a ser hombres, el cómo nos vivimos como hombres en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea como hijos, como padres, como novios, como parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ir reflexionando sobre estas formas en las que vamos entendiendo y desarrollando nuestra masculinidad, siempre desde la perspectiva de género. ¿Para qué? Pues para entender esta cuestión de las desigualdades que se han generado
a través del género, ¿no? Estas desigualdades que, pues bueno, a lo largo de la historia siempre han puesto por debajo del hombre a la mujer y en ese sentido, pues bueno, enaltece o realza el valor de los hombres, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros entender y cuestionar, como decía hace rato, estos mandatos de esta masculinidad tradicional o hegemónica a través de estos procesos de reflexión y de intervención de manera directa con los compañeros que se acercan a participar en las diferentes formas en que brindamos atención o brindamos estos servicios, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hace Gendes, esa es un poquito la labor de a lo que nos dedicamos. Y pues bueno, como decíamos, el día de hoy vamos a hablar de de esto que es el vivir sin violencia, pero para entender o para llegar a ese punto, creo que debemos de partir del hecho de entender cómo vivimos la violencia, por qué se ejerce la violencia y hacia quiénes va dirigida esta violencia, ¿no? Entonces, pues en su mayoría, la violencia que como hombres ejercemos, pues va dirigida hacia las mujeres, ¿sí? Aquí tenemos algunos fragmentos de algunas autoras, por ejemplo, Saucedo y González nos dice que son aquellos actos u omisiones que se ejercen, ¿no? Porque a veces pensamos que la violencia solamente es lo que visibilizamos, lo que observamos, lo que es pues tangible, ¿no? Pero a veces también la violencia ocurre desde estas omisiones, desde estos silencios, desde estas dejaciones, y entonces también ahí estamos incurriendo en actos de violencia, ¿no? Dependiendo del contexto. Scott nos dice que están basados en el orden de género, que produce relaciones significantes de poder, jerarquizando lo masculino sobre lo femenino. Un poquito lo que decía en la introducción, ¿no? Esta idea de esta masculinidad hegemónica o tradicional que siempre sobrepone a lo masculino ante lo femenino y que, pues bueno, va jerarquizando estas relaciones, ¿no? A través de este estatus de poder en el que nos posiciona a nosotros los hombres y que pues bueno, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, tiene como fin el controlar, someter o devaluar pues a la mujer, ¿no? En general, pues la violencia, podemos decir, como son estas acciones que llevan o que nos llevan pues a seguir minimizando, a seguir controlando y a seguir devaluando pues a la mujer a través de diferentes procesos, de diferentes formas. Según la ley, tenemos que existe violencia psicológica, violencia física, sexual, económica, patrimonial y contra los derechos reproductivos, ¿sí? Y esta violencia pues se expresa en diferentes ámbitos o o en diferentes espacios, ¿sí? Tenemos la violencia familiar, la violencia laboral, la docente o la comunitaria y también la violencia institucional, ¿sí? Entonces, no quiere decir que solamente se presente un tipo de violencia y que sea exclusiva de alguno de estos ámbitos. Todas las formas de violencia se pueden presentar en estos diferentes ámbitos. Pensemos en un espacio familiar, cómo hemos presenciado, cómo hemos sido testigos de todas estas formas en las que se lleva la violencia, tanto psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, ¿no? O en un espacio de docencia donde también se ejerce tanto la violencia física. Digo, hemos escuchado y hemos visto noticias últimamente de chicos y chicas que se agreden al interior de las escuelas, que sufren bullying, y que pues bueno, no solamente es bullying de palabras, ¿no? A veces también es bullying de contacto, o sea, se da esta violencia física o se da esta violencia sexual en estos espacios, ¿sí? Y pues bueno, así si nos fuéramos por cada uno, pues vamos a ir encontrando cómo se va ejerciendo, de cómo se va llevando a cabo estos tipos de violencia en estos espacios. Obviamente sabemos y conocemos que la máxima expresión de esta violencia, pues la tenemos en los feminicidios, ¿no? Es el conjunto, es la expresión máxima y más fuerte en que se expresa esta violencia, en estos feminicidios. Aquí una cuestión que nos marcan Castro y Ricker es que toda esta violencia
está legitimada, normalizada y naturalizada tanto social como culturalmente. Es decir, que hemos a lo largo de nuestra vida, tanto mujeres o hombres, hemos aprendido y hemos legitimado estos ejercicios de violencia, ¿no? Los hemos naturalizado a tal grado que a veces parece que son cosas cotidianas, ¿no? Suceden en el día a día y no las cuestionamos, no nos detenemos a pensar si el hecho de que, no sé, me hiciera un gesto o me contestara de cierta forma o alzara un poco la voz sin utilizar palabras altisonantes, tiene que ver con esta violencia, ¿no? Tiene que ver con estas expresiones en las que se lleva a cabo esta violencia. Para nosotros acá en Gendes es muy importante entender esta cuestión de cómo surge, cómo se da la violencia, porque eso es lo que trabajamos con los compañeros, ¿no? Explicarles a ellos cómo es que llegamos a este punto de estar ejerciendo pues esta violencia. Y para ello decimos que, pues bueno, se produce al violar o invadir los espacios, ya sea de la pareja o de cualquier otra persona, sin su permiso, sin su consentimiento. ¿Con qué fin? Pues el fin es quitarle el poder y mantenerla en un desequilibrio constante, ¿sí? Esta violación de estos espacios que son vitales para nosotros sucede, como les decía yo hace rato, pues de una manera cotidiana, de una manera constante, donde no nos podemos detener a reflexionar si mis acciones están perjudicando a otra persona. Es en mi día a día y entonces lo ejerzo y lo llevo a cabo. ¿Por qué? Pues porque también lo fui aprendiendo a lo largo de mi vida, lo fui aprendiendo a través de entender cómo debo ser como hombre, pero también cómo debo aprender a tratar a las mujeres. Y a la inversa, ¿no? También tiene que ver con el cómo debo ser mujer y cómo debo aprender a relacionarme con los hombres. Entonces, tiene que ver con estas cuestiones culturales, sociales, ya lo decíamos hace rato, que tiene que ver con eso, ¿no? Con un aprendizaje sociocultural y que, pues bueno, entender que estos espacios son vitales es fundamental en el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, estos espacios, como dice aquí, son el territorio que cada persona necesita para sobrevivir y desarrollarse, pues de una manera sana, plena, y pues en este sentido, esta masculinidad tradicional lo que ha llevado es a invadir estos espacios, ¿no? Es tomar esos momentos, estos lugares o estas situaciones de las que todas las personas estamos rodeados y pues bueno, tratar de dominarlos, tratar de controlarlos, pues ¿para qué? Pues para tener el control de las personas, ¿no? Ese es el propósito, ese es el objetivo de esto, de esta invasión de estos espacios. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre cuáles son estos espacios. Vamos a tratar de ir identificando a través de ejemplos cómo se da la invasión en estos 5 espacios, porque son 5 espacios los que nosotros manejamos, que es un espacio emocional, un espacio físico, un intelectual, uno social y uno cultural, ¿sí? Mientras más espacios sean invadidos de la persona, pues obviamente se tiene un mayor control, ¿sí? Se ejerce un control predominante y pues bueno, se deja en un desequilibrio, ya lo decíamos hace rato, en un desequilibrio constante a las personas, ¿no? Entonces, la idea es empezar a entender que desde a veces, digo, a lo mejor ahora ya no se utiliza, ya no es como tan frecuente escuchar, ¿no? Quiero conquistar a una chica. Pues es que no nada más es conquistarla en el sentido metafórico de quiero que sea mi novia, ¿no? Quiero que sea, no sé, alguien, mi pareja, etcétera. Sino es como conquistarla y si lo entendemos desde esta cuestión colonial, es como quiero apoderarme de ella, ¿no? Quiero invadir ese territorio y hacer lo propio y después de eso empezar a controlarlo y ser dueño de eso, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues a través de estos espacios implica apropiarme de su físico, de sus emociones, de su intelecto, de su cultura y de su forma en cómo se relaciona, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta cuestión de invadir los espacios. Eh, Aquí tenemos el espacio físico.
que pues bueno, hace referencia al cuerpo de la persona, a su piel, su percepción, sus movimientos, sus expresiones, es decir, es pues todo lo que constituye a la otra persona en su físico, ¿no? Pero no solamente se refiere a eso, sino también se refiere al entorno físico donde esta persona pues está desarrollando sus actividades cotidianas, pues la vivienda, el espacio donde trabaja, el lugar donde descansa o donde duerme, ¿sí? Lugares que son importantes para la persona, es ahí donde también ejercemos pues esta invasión. Un punto bien importante que quiero resaltar es que al igual que las violencias, que no se presenta solamente una, sino que van, yo siempre que he dicho que las violencias son como hermanas, van siempre tomadas de la mano y hay unas que son más predominantes y otras que son como más ocultas, más sutiles, sí, pero están presentes todas. Así se da también la invasión de los espacios. Va a haber espacios en donde tengamos más presencia, más predominancia, y va a haber otros espacios donde a lo mejor no nos metemos tanto, pero justo la idea es empezar a tratar de controlar y dominar, pues como decía hace rato, ¿no? El mayor número de espacios posibles. Entonces, ¿cómo invadimos el espacio físico? Pues al detener a una persona, al sujetarla, al obstruirle su libre tránsito, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos discutiendo con la pareja, el que yo te detenga, el que yo te sujete por los brazos, por las manos, el que no te permita salirte del cuarto en donde estamos teniendo la discusión, pues eso tiene que ver con la invasión de este espacio físico. Pero eso es en la cuestión de ya estar ejerciendo una violencia. Pero pensemos también cuando está la pareja y está metida haciendo sus actividades, sus cosas, no sé, a lo mejor está frente a la computadora, frente al teléfono, teniendo una charla importante o realizando alguna actividad del trabajo y llega la persona, y esto no solamente pasa con los hombres, también pasa con las mujeres, porque esto se da en la invasión en ambos espacios, en ambos sentidos, ¿no? Llega ya sea él o ya sea ella y se acerca para darle una caricia, un beso, un buenas noches y la otra persona pues a veces contesta de mala manera, contesta haciéndonos a un lado, ¿no? eh, es ese momento en donde invadimos el espacio y se da una invasión cruzada, ¿no? Porque no solamente es la persona que llega y que quiere saludar o que quiere ser amable, sino también es el rechazo de la otra persona, porque estoy invadiendo su espacio, pero al momento de yo invadir su espacio, la otra persona también invade el mío, ¿no? Entonces, es bien importante porque esto pasa en la interacción cotidiana, en el día a día, como yo les estaba mencionando hace rato. Entonces, esa es la invasión del espacio físico, ¿no? Como yo les decía, también se da en contextos de trato social, por ejemplo, llego y quiero saludar de beso a todas las personas y a lo mejor todavía no las conozco, pero tengo la confianza de llegar y saludarlas de beso. Bueno, ahora por lo de la pandemia, pues difícilmente, ¿no? Pero anteriormente a ello, pues llegábamos y era como una cuestión de trato social, ¿no? Saludar de beso. Y si somos observadores, va a haber personas que se repliegan hacia atrás, que no les gusta el contacto físico, que no les gusta esa proximidad, ese acercamiento, y entonces desde ahí es como decir, a ver, como que sentí ese rechazo, estar como atentos a eso, de sentir ese rechazo y decir, oye, te incomoda que te moleste de esa manera, pues ya no lo vuelvo a hacer, estar como pendientes de eso para que no suceda esta cuestión de la invasión del espacio físico, porque les digo, suele suceder, ¿no? También en estos aspectos del trato social. Tenemos estos otros dos espacios, que es el emocional y el intelectual. Pues obviamente el emocional tiene que ver con las emociones, los sentimientos de la persona. Es un espacio muy profundo porque impacta directamente en su equilibrio psicoemocional, ¿no? Entonces, cuando invadimos este espacio, tiene que ver desde minimizar, desvalorizar a la persona, ¿no? No tomar en cuenta pues sus emociones,
Entonces, tiene que ver con esas situaciones. Y el espacio intelectual, pues también es un espacio muy particular de la persona y tiene que ver con sus ideas, sus pensamientos. Cuando criticamos estas ideas, cuando criticamos estos pensamientos, cuando no los validamos, pues estamos cayendo en esta invasión de estos espacios. Si se dan cuenta, estos tres espacios de los que acabamos de hablar, el físico, el emocional y el intelectual, son como muy personales, son como muy de cada quien. Y pues bueno, hacen caso a la persona, ¿no? Eh, y ahorita los otros dos que vamos a revisar tienen que ver más, sí, con la persona, pero en un ámbito y en un contexto más amplio, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el espacio interno de la persona, porque son sus emociones, es su intelecto, o sea, sus ideas y pues su físico, ¿no? Eh, Ahora tenemos el espacio cultural y el espacio social. El espacio cultural, pues dice aquí que abarca diversas formas de procesar la realidad, es decir, es cómo yo voy entendiendo y cómo me voy desarrollando dentro de un contexto cultural, ¿sí? Tiene que ver con todas estas creencias, pueden ser ideológicas, pueden ser religiosas, pueden ser de carácter social, pueden ser deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todo eso porque en base a eso voy creando una idea de cómo procesar mi realidad en base a esta cultura que voy aprendiendo, que voy adquiriendo, ¿sí? Y el social, pues obviamente tiene que ver con todos estos espacios en donde desarrollo estas interacciones, estos intercambios con las demás personas, ¿sí? Puede ser en la escuela, puede ser en el mismo hogar, puede ser en el espacio laboral, ¿sí? Con el grupo de amigos, amigas, etcétera, etcétera. En esos espacios o en esos lugares donde llevo a cabo estos intercambios. Ahí también se da la invasión. ¿Cómo se da la invasión? Pues cuando yo voy a estos espacios y trato de apropiarme de ellos, ¿no? Pensemos, pensemos en una pareja donde él, pues le pregunta, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Pues voy con mis amigos, vamos a, no sé, a tomar un trago, vamos a reunirnos, a convivir, vamos a estar un rato socializando. Eh, y él dice, ah, bueno, está bien, ¿no? Investiga dónde se van a reunir y llega, ¿sí? Llega él, y pues bueno, empieza a socializar con todas las amistades de su pareja y después de un tiempo, no sé, porque a lo mejor son reuniones recurrentes o pueden ser que ahí sea donde socialicen comúnmente, y entonces él cada vez que se van a reunir, pues se presenta y entonces se empieza a apropiar de ese espacio. Puede ser con la familia, ¿no? Cuando empiezo a socializar más con la familia de mi pareja y entonces hasta le reclamo y me coludo con la familia, ¿no? Me junto con la familia para reclamarle, para señalarle cosas, para hacer juicios sobre ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es así como me voy apropiando de este espacio social y del cultural, pues bueno, cuando critico, pues como yo decía hace rato, ¿no? Todas estas ideas, todas estas creencias, todas estas posturas ideológicas que pudiera tener, o desde en aspectos deportivos, ¿no? Que por ejemplo, si tú le vas a un equipo y yo le voy a otro, y entonces empiezo a hablar mal de tu equipo, o que si tú le vas a un partido político y yo voy a otro, pues igual, ¿no? Empiezo a desprestigiar, a mofarme, etcétera, etcétera. O desde cuestiones, como decíamos, culturales, ¿no? Sí, a lo mejor tengo muy arraigadas ciertas costumbres, y para mi pareja no son importantes y me las empieza a cuestionar, me las empieza a desvalorizar, pues obviamente me va a afectar a mí, ¿no? Y eso tiene que ver con la invasión de los espacios. Solo imagínense, piensen, como yo decía hace rato, que no solamente se da la invasión hacia uno y los otros quedan como si no pasara nada. Cuando hacemos un ejercicio de violencia, cuando hacemos un acto de violencia, pues a veces invadimos todos los espacios, ¿no? Por lo regular, se invade el espacio emocional, se invade el espacio físico, se invade el espacio intelectual, y va acompañado de estos otros, ¿no? Del cultural y del social, porque cuando te critico,
cuando me apropio de tu entorno en el donde tú te desarrollas, pues obviamente ya estoy yendo más allá de los espacios personales tuyos y estoy ocupando otros espacios que te competen a ti, ¿no? Como estos que acabamos de mencionar. Entonces, es importante entender esto porque para nosotros es la forma en cómo empezamos a ejercer la violencia. Es desde ahí, y obviamente todo esto justificado y todo esto validado por estos mandatos. Nosotros le mandamos códigos culturales, es así como los denominamos, códigos culturales, pero son los mandatos machistas, ¿no? Para que nos vaya quedando claro, son todos estos mandatos machistas o de esta masculinidad hegemónica que nos dicen cómo debemos ser como hombres, cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias. Y pues bueno, en base a eso, nos vamos apropiando, como decía, de estos espacios. Algo también bien importante para entender cómo se da o cómo se sostiene estos ejercicios de violencia es desde las actitudes que nosotros llamamos actitudes cínicas o irresponsables. Es decir, que esto se valida o se sustenta desde estas posiciones, ¿sí? Las formas de no compromiso, que son pues el culpar, ¿sí? Es decir, que deposito la culpa, o sea, en vez de asumir mi responsabilidad y de asumir la culpa que me corresponde, pues se lo deposito a la otra persona, ¿sí? A un objeto o a una situación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos culpado que porque llegué tarde al trabajo porque había tráfico, porque se descompuso el microbús, porque el metro se paró, etcétera, ¿no? O sea, culpo la situación por mi responsabilidad de haber llegado tarde, cuando pues a lo mejor pude haber salido con tiempo, prever el tráfico, prever, digo, a lo mejor hay momentos en donde sí no se puede prever, como por ejemplo, apenas hubo un par de situaciones aquí que caotizaron la ciudad, ¿no? Las marchas, pero a veces ya hasta esas se pueden prever porque las anuncian, ¿no? Entonces, pero hay situaciones que a veces sí salen del control y pues bueno, entender también eso, ¿no? Pero la mayoría de las veces tratamos de culpar o de echarle la culpa a la otra persona. Es que, si no te hubieras portado como te portaste, yo no hubiera actuado de esa manera. Si hubieras hecho lo que debías hacer, no te hubiera regañado. Si hubieras, no sé, estado en el momento que yo te necesitaba, pues no me hubiera puesto tan enojado, ¿no? Y no asumimos nuestra responsabilidad en ese sentido. Es mucho más fácil depositar la culpa en otra persona que en nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta es una de las actitudes que debemos nosotros identificar para empezar, pues, a dejar de ejercer, pues, la violencia, ¿no? Y más allá de ello, pues, para empezar a también dejar de invadir los espacios, como decíamos hace rato. Otra de estas actitudes es la de negar, ¿sí? Niego los hechos, reemplazo la realidad en donde encuentre una que me sea favorable, ¿sí? Eh, por ejemplo, no aceptar las situaciones, decir que no es cierto, que no pasaron. Ahorita más adelante, y esto tiene que ver con una situación común que a lo mejor ahora ya es más evidente, que se llama gaslighting, que es una forma de ejercer violencia sutil o un micromachismo o machismo cotidiano. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con seguimos no aceptando nuestra responsabilidad y ahora la negamos, decimos no es cierto, no es verdad, no sucedió, no pasó, te lo estás inventando, no era yo al que viste con la otra, yo no estaba ahí, eh, me están calumniando, etcétera, etcétera, ¿no? Trato de negar siempre situaciones en las cuales pues no me vea yo beneficiado o favorecido y con la idea de manipular la realidad, ¿no? Tiene que ver con este tipo de actitud. La siguiente tiene que ver con minimizar, ¿sí? Hacer menos los actos de violencia, ¿sí? Como que no son para tanto, como que no fueron tan graves.
Y entonces así no aceptamos el grado de violencia que estamos utilizando en las situaciones, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, estamos discutiendo y te grito y te alzo la voz y te empiezo a decir de groserías, pues a lo mejor digo, pues no fue para tanto, o sea, solamente fue una grosería y es que ya estaba muy ofuscado y es que no me pude contener, pero ya no va a suceder, ¿no? Te prometo que ya no va a suceder, que me voy a controlar. Pero al rato digo, bueno, si le grité, si solamente le dije una grosería, pues no pasa nada, si al rato le vuelvo a gritar y le digo más groserías, ¿no? Y después digo, no pasa nada si al rato doy un manotazo a la puerta o a la mesa o aviento un plato, pues total, es así como voy en escalada de mi ejercicio de violencia, ¿no? Porque voy minimizando mis hechos y digo, no es para tanto, no es tan grave y entonces me permito seguir ejerciéndola. Aquí lo importante es, como ahorita vamos a ver, el poder establecer límites, ¿no? Eh, para no llegar a estos puntos, no llegar a estas situaciones de escalada. Y la última actitud cínica o irresponsable tiene que ver con la colusión. Narraciones de violencia de forma graciosa, jactarse con mandatos sociales de género, golpear y pasar a otras actividades de forma inmediata, eh, situaciones como unámonos contra ellas, a ellas les gusta la mala vida, pues que ellas se encarguen, que ellas lo resuelvan, ¿no? Es decir, con esta actitud lo que buscamos es solapar en alguien más nuestro ejercicio de violencia o con nosotros mismos, eh, justificándonos desde estas otras actitudes, ¿no? Desde minimizar, desde negar, desde culpar, decir, ay, pues es que si no se hubiera portado de esa manera, pues yo no hubiera actuado de forma violenta, ¿no? Yo me hubiera contenido y hubiéramos dialogado y hubiera hecho algo distinto, pero no, tuvo que empezar a discutir, tuvo que empezar a decirme esto, de lo otro, y entonces por eso reacciono de esta manera. Y si eso se lo digo a alguien que me solapa mis ejercicios de violencia, pues me va a decir, no, sí, tú no te preocupes, pues ella es la de la bronca, ella es la que tiene que ver y calmarse, ¿no? Tú actuaste pues porque ella te provocó. Entonces, estas situaciones, estas actitudes irresponsables, como yo les decía, pues nos llevan a eso, ¿no? A no responsabilizarnos, a justificarnos y a seguir manteniendo y perpetuando pues estos ejercicios de violencia, estas formas que ahorita más adelante vamos a ver cómo se realizan pues en lo cotidiano. Y como yo decía hace un momento, lo importante de identificar estos espacios, de tenerlos claros, es el poder establecer límites, ¿no? Poder establecer límites con la otra persona, pero también conmigo misma o conmigo mismo. ¿Por qué? Porque al poder saber hasta qué punto me están transgrediendo o yo transgredo a las otras personas, pues puedo detenerme y puedo decir, no tengo que llegar a esa situación, pues para no transgredir el espacio de la otra persona. O no debo permitir que las otras personas transgredan mis espacios, ¿no? Desde el espacio físico, mantener a lo mejor una distancia o pedir permiso para entrar en el espacio de la otra persona en cuanto al espacio físico y también en los otros espacios, ¿no? Este, no ser invasivo en cuanto a las emociones, siempre validarlas, siempre considerarlas. A veces decimos y escuchamos esta palabra de ser empático con la otra persona o ser empática con la otra persona y pues justo tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder sí establecer esos límites, pero también sabiendo cuando nos están lastimando a nosotros, cuando eso ya sobrepasó un punto donde no podemos tolerarlo, no podemos aguantar más y pues tenemos que poner un hasta aquí, un alto, ¿no? Porque si no sucede eso, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Se viene la escalada de la violencia, va en aumento, van sucediendo cosas cada vez mucho más graves,
van sucediendo cosas pues más complicadas de detener y pues bueno, no tenemos como tampoco esa necesidad, ¿no? De llegar a un punto donde ya no podamos detener el ejercicio de la violencia. Podemos detenerlo desde varios aspectos que nosotros aquí en Gendes les compartimos a los compañeros, ¿no? Desde el darte cuenta lo que percibes con tus sentidos, es decir, lo que percibes con tu vista, con tu oído, si tú te das cuenta que se está utilizando un tono que no te agrada, si puso un gesto, una postura que te incomoda, pues desde ahí puedes decir, a ver, ¿qué está sucediendo, no? Porque creo que vamos en la dirección de empezar a discutir y de llegar a un punto donde pues no tenemos por qué llegar, ¿no? Ese puede ser un punto. El otro es, a ver, con esto que me dijiste, con esto que me estás haciendo ver, pues yo me siento molesta o me siento molesto, me siento incómodo porque estás, no sé, cuestionándome, estás enjuiciando, más que cuestionando, estás enjuiciando, pues no sé, y desvalidando mis emociones, lo que yo pienso, no me dejas mi espacio físico, ¿no? O sea, es como darnos cuenta de esta invasión, pues para poder detenernos y poder establecer estos límites de los que estaba mencionando hace un momento. Y pues bueno, decíamos que todo esto sucede en lo cotidiano a través de esto, de los machismos cotidianos, antes llamados micromachismos, ¿no? Ahorita hacemos una aclaración de por qué ya se dejó de utilizar este concepto de micromachismos y ahora pues se utiliza el término machismos cotidianos. ¿Pero qué son? Pues bueno, el machismo está compuesto de creencias, actitudes y conductas que se relacionan directamente con ideas pues de una superioridad del género masculino, ¿no? Que es un poco lo que decíamos al inicio, esta idea de superioridad, de anteponer a lo masculino sobre lo femenino, de siempre valorarlo más y considerarlo, y pues bueno, eso ha generado bastantes problemas en las relaciones de género, ¿no? Un ideal masculino que hace énfasis en la dominación sobre las mujeres, la competencia, la exhibición de actos violentos y una sexualidad depredadora. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, no solamente es demostrar este machismo hacia las mujeres, sino también hacia otros hombres, ¿sí? ¿Cómo lo demostramos? Pues a través de ser competitivos, ¿no? De estar siempre en una competencia constante con el otro, que si tú tomas más, pues yo puedo tomar más, que si tú tienes más mujeres, no, yo tengo más mujeres, que si tú tienes, no sé, el mejor teléfono, el último teléfono, yo también ya tengo el teléfono Ultra Plus, ¿no? Y así estamos en esa constante competencia, ¿sí? La exhibición de actos violentos, pues yo no me puedo dejar que otro se burle o se aproveche de mí y entonces tengo que demostrarlo, ¿cómo? Pues a través de la violencia, ¿no? Desde no permitir, por ejemplo, que se me rebaje o que se me haga menos, marcando, pues como se dice, ¿no? El territorio, poniendo, o anteponiendo mi virilidad, ¿no? Para que se me respete. Y entonces tiene que ver con esas situaciones de exhibición de actos violentos, ¿no? El agarrarnos a veces a golpes, nada más para demostrar quién es más en un espacio, en un lugar, y pues bueno, qué decir de esta cuestión de la sexualidad depredadora, ¿no? Que siempre se piensa, se cree que estamos dispuestos para seducir, ¿no? Que salimos como a la casa de las chicas, pues para siempre, para tener relaciones con ellas, ¿no? Cada que salimos. Entonces, y eso es una exhibición de todo este machismo, de toda esta expresión de lo que implica y de lo que es ser hombre, ¿no? Dentro de un contexto sociocultural en donde el deber ser lo tenemos que demostrar, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa parte. Y pues bueno, eh, los micromachismos son estas expresiones de machismo bajo o de baja intensidad, pero que tienen por objetivo seguir manteniendo el control y el dominio.
Luis Bonino, un psicólogo argentino, fue quien acuñó este término, más o menos en los 90, para hacer notar estas expresiones de machismo sutiles, ¿sí? Y les bajó y les llamó micromachismos, porque decía, son violencias micro, son violencias que no, que sí tienen un impacto, pero que no son visibles, ¿no? Y pues bueno, se empezó a cuestionar mucho este término por este prefijo micro, porque decían, pues si es micro, pues no afecta tanto, ¿no? Como es micro, o sea, cuando hablamos de micro, hablamos de algo mínimo, pequeñito, como que insignificante, ¿sí? Pero la verdad es que los micromachismos sí afectan y afectan bastante, porque como decíamos, suceden en lo cotidiano, suceden en el día a día, y estos micromachismos o estos machismos cotidianos, pues justo se han naturalizado, se han legitimizado y como decía hace rato, ¿no? Se han normalizado y eso los ha llevado a que se invisibilicen, ¿sí? Estas violencias, pero pues bueno, siguen estando presentes, ¿sí? Estos machismos cotidianos, término que es acuñado por un par de autoras, Erendira Derbez y ay, se me va el nombre de la otra autora, fueron quienes acuñaron este término y pues bueno, hace referencia a esto, ¿no? A estas conductas sutiles, cotidianas, que constituyen estrategias de control y que atentan pues contra la autonomía personal de las mujeres. Suelen ser normalizadas y están perfectamente legitimadas en el entorno social, ¿sí? Dentro de estos, o qué es lo que siguen tratando de perpetuar estos machismos cotidianos, pues bueno, imponer y mantener el dominio a través de una supuesta superioridad sobre la mujer, ¿sí? Reafirmar o recuperar dicho dominio ante la mujer que se revela o que se sale de este vínculo, de este lugar que le corresponde y resistirse al aumento de poder personal o interpersonal de la mujer con la que se vincula, ¿no? Esto es lo que buscan estos machismos cotidianos y básicamente es lo mismo que decía Luis Bonino con los micromachismos, ¿no? De hecho, vamos a pasar a hablar un poquito de los 4 tipos de micromachismos que él identificó, pero antes de eso les voy a poner algunos ejemplos de estos machismos cotidianos, ¿no? Azul rosa, que tiene que ver con esta cuestión de cómo lo identificamos al niño o a la niña por estos 2 colores, ¿no? El azul para los niños y el rosa para las niñas. La cosificación de la mujer, cómo hemos cosificado no solamente el cuerpo de la mujer, sino la mujer misma en su ser, ¿no? El mansplaining, que tiene que ver con esta idea de estar quitando las ideas de la mujer, el gaslighting, que ya lo hablábamos hace rato, cuando negamos los sucesos, cuando manipulamos nuestra realidad y buscamos situaciones que sean benéficas para nosotros. Broadbraking, que tiene que ver con esta situación que vemos a lo mejor de manera cotidiana en los espacios urbanos cuando nos apropiamos de los espacios, ¿no? Y no permitimos que otras personas, y en específico las mujeres, pues puedan desarrollar o se puedan sentir cómodas en un espacio. Eh, Mansplaining, no, perdón, ese es el mansplaining y el broadbraking es apropiarnos de ideas. Tiene que ver mucho con el mansplaining, el broadbraking. El broadbraking me apropio de la idea de alguien, está hablando una mujer, está proponiendo algo y me levanto, alzo la mano, propongo lo mismo que ella y todos dicen, ah, qué gran idea, y me lo reconocen y como si hubiera sido la gran propuesta, ¿no? Cuando pues a lo mejor a quien se le tuvieron que reconocer es a ella, porque ella fue quien lo propuso inicialmente, pero pues en esta cuestión sociocultural pues no se le reconoce, ¿no? Y esto pasa mucho en el espacio laboral. En el espacio laboral hay mujeres que proponen ideas que son muy creativas, pero que no se les reconoce y que pues los hombres nos apropiamos de toda esa creatividad, de toda esa ideación que tiene, ¿no?
Y pues bueno, el último, el Mantelrumping, que tiene que ver con esta cuestión de no permitirles hablar a las mujeres, ¿no? Siempre estar en una constante interrupción, pues para que no se les escuche, para que no se les tome en cuenta y pues bueno, hacerlas menos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de machismos cotidianos de los que de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Que tratan pues de eso, de mantener un control, un dominio, pues sobre las mujeres. Ahora, estos son algunos ejemplos de los micromachismos que enunció Luis Bonino, que tienen que ver con los coercitivos. Si se dan cuenta, son parecidos, pudieran llegar hasta en un momento ser lo mismo, porque tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, el coercitivo dice que el hombre usa la fuerza, ya sea moral, psíquica, económica, alguna forma en la que él ostente el poder, pues para intentar doblegar a la mujer, ¿no? Limitar su libre desarrollo, expoliar su pensamiento a través del tiempo, el espacio y restringir su capacidad de decisión, ¿sí? Digo, pudiéramos hacer como una comparativa entre estos y los otros, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, tenemos los encubiertos, que son sutiles, son formas sutiles de imposición de las verdades masculinas para hacer desaparecer la voluntad de la mujer. Eh, Hay micromachismos en los silencios, en los paternalismos, en el ninguneo, en el mal humor. Si se dan cuenta, como yo les decía, tiene que ver con los otros también, ¿no? Por ejemplo, a mí se me asemeja mucho al gaslighting, ¿no? Como esta idea de tratar de manipular la realidad, de tratar de ser como muy condescendiente y a través de este paternalismo, esta condescendencia, manipularte para que al final acabes haciendo lo que yo deseo, ¿no? Está los de crisis, que pues bueno, esto tiene que ver, sí, con un desequilibrio, cuando se da el desequilibrio de poder en las relaciones, generalmente suceden cambios que se acompañan de situaciones donde ella empieza a ostentar una posición de poder, una posición jerárquica, ya sea porque tiene un mejor puesto, gana más dinero, tiene una posición educativa mucho mayor, ¿sí? Entonces empieza a pelear una estabilidad igualitaria, ¿sí? Un estatus igualitario y entonces empieza a haber discusiones y desde ahí empezamos a generar este tipo de micromachismos, ¿no? Tratar de emparejar la situación, pues no sé, manipulando, chantajeando, coercionando, ¿no? Y pues bueno, eso me lleva a otro tipo de micromachismos que tiene que ver con los utilitarios. Y esto sucede mucho en el ámbito doméstico, cuando dejamos que sean ellas quienes sigan reproduciendo y sigan llevando a cabo estas actividades tanto de cuidados como en las labores domésticas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas cuestiones de, a ver, tú no trapees porque dejas más sucio? Ah, bueno, si no te gusta cómo trapeo, pues entonces hazlo tú, ¿no? Y desde ahí ya me zafo, y ya no me responsabilizo de ello. O, a ver, cámbiale el pañal a la niña o al niño, o dale el biberón. No, pues yo no sé prepararlo, pues ayúdame, o dime cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y acabamos así como de, a ver, hazte un lado, lo acaba haciendo la mujer, porque pues decimos acá, ¿no? Viene una confusión conveniente de decir, pues como no sé hacerlo, pues te lo dejo a ti nuevamente, ¿no? Y obviamente caemos en este tipo de situaciones. Entonces, estos machismos cotidianos o estos micromachismos, pues llevan eso, ¿no? A tener que entender estas violencias como de baja intensidad o muy sutiles, pero que se han normalizado y que tienen como propósito mantener el control, un dominio sobre la pareja o sobre las situaciones. ¿Para qué? Pues para que nosotros sigamos gozando de ciertos privilegios, ¿no? Nosotros hombres, pues. Entonces, es así como entendemos la violencia, es así como nosotros vemos este tipo de situaciones. Y pues bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que buscamos de manera alterna ante estas situaciones? Pues cuestionarnos, ¿no? Lo que yo les decía hace rato, empezar a cuestionarnos, empezar a discutir sobre esta forma en la que hemos aprendido a ser hombres,
¿sí? Desde una posición diferente, donde asumamos la responsabilidad, donde no caigamos en estas actitudes cínicas y irresponsables, sino más bien nos empecemos a responsabilizar de nuestras acciones, de los impactos que ha generado toda esta violencia que hemos ejercido, no solamente con la pareja, sino también con las demás personas. Y en ese sentido, pues bueno, empezar a dimensionar cómo vivirnos de una manera distinta, cómo vivirnos como hombres en diferentes aspectos de esta masculinidad, ¿no? Decíamos hace rato, la masculinidad la vivimos en diferentes formas, diferentes entornos, ya sea como padres, como hermanos, como hijos, etcétera, etcétera, como amigos. Entonces, es repensarnos desde estas otras posiciones, ¿sí? Promovemos conductas y actitudes entre los varones que conduzcan hacia una igualdad con el respeto y la no violencia, no solamente entre las mujeres, sino también entre los hombres, ¿sí? En los diferentes ámbitos donde nos relacionemos. Y pues bueno, es preciso que los hombres redescubramos nuestro cuerpo, nuestras emociones, que contactemos nuevamente con esto. Es súper importante porque lo que nosotros hacemos como hombres es racionalizar todas las situaciones. No permitimos o no dejamos que la emoción fluya, contactar con esa emoción y darnos cuenta desde esta posición cómo estamos afectando nuestras relaciones, ¿no? Simplemente lo justificamos desde estos mandatos o desde estos códigos culturales que hemos aprendido, más aparte, pues toda esta sinergia de la que hemos venido hablando nos llevan a justificarnos, nos llevan a decir, pues bueno, también tienen que ver las otras personas, también las otras personas o las situaciones tienen que ver para que yo me porte así. La idea es no. Tienes que aprender a responsabilizarte, tienes que aprender a darte cuenta que tú eres quien está ejerciendo, que tú eres quien está tomando la decisión de ser violento, pero que también puedes tomar la decisión de no ejercer esa violencia, ¿no? De contactar con tus emociones, de contactar con tu cuerpo que te dice en qué momento estás a punto de ejercer violencia, dar un paso atrás, retirarte del espacio para no ejercerla y pues bueno, después dialogar, después poder establecer un acuerdo o ciertos compromisos que te permitan solucionar de una manera distinta la violencia, la situación, ¿no? Como ya decíamos, esto no solamente pasa, esto es como de manera general en las masculinidades, pero hablemos también de las paternidades, porque desde ahí también ejercemos violencia, ¿no? Desde cómo educamos, desde cómo criamos, desde cómo no nos involucramos en este tipo de cuidados con nuestros hijos y nuestras hijas, pues bueno, es repensarnos, es empezar a enfocarnos de una manera distinta, cómo involucrarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas en los cuidados y en la crianza, ¿no? No solamente es labor de la pareja o labor de la mujer, sino también nos corresponde a nosotros como padres el empezar a involucrarnos de esta manera, ¿sí? Como decíamos, pues son formas alternas de pensarnos, de actuar, pues justo para generar una interacción distinta con nuestros hijos, con nuestras hijas y podernos acercar, poder tener una convivencia pues mucho más sana, más enriquecedora, que nos sirva para ser guías de nuestros hijos, para ser ejemplos positivos para ellas y para ellos, y pues bueno, ser esa figura paterna que está ahí para apoyarles, ¿no? Esto es lo que proponemos en este caso con las paternidades, involucrarnos desde la gestión hasta la crianza de nuestras hijas, compartir la responsabilidad de los cuidados con la madre, practicar el juego durante la infancia es súper importantísimo con las niñas y con los niños, pues demostrar nuestras emociones, nuestro afecto, no solamente con nuestras hijas, porque a veces es importante también al hijo demostrarle este afecto, ¿no? Cuántas veces como padres e hijos hay una cierta barrera porque no nos permitimos como hombres demostrarnos estos afectos, ¿no? Pues obviamente el educar libre de violencia, tanto con la pareja como nuestras hijas, hijos, y proveer la igualdad y el respeto dentro de nuestra familia. Y eso me lleva a otro punto, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ver con esta redistribución de los roles que se dan en la casa. Dejar de pensar que hay actividades exclusivas para la mujer, que solamente el cuidado y la crianza le corresponden a ella. No, también nos corresponden a nosotros y también nos corresponde el involucrarnos en la realización de estas labores domésticas. Y no solamente a nosotros como hombres, sino a todas las personas que integren esa familia. Es hacer una redistribución de estas condiciones
del trabajo doméstico, pues, ¿para qué? Pues para que se dé una situación de igualdad, ¿no? Para que sea distinta la forma en cómo interactuamos, cómo nos relacionamos, y justo nos lleva a esto, ¿no? A un reparto justo y razonable de la distribución de tareas, a una actuación coordinada y asumir la responsabilidad compartida. Y en cuanto a la responsabilidad compartida, pues bueno, hablamos de algo que es el buen trato. El buen trato es el autocuidado, ¿sí? Es el autocuidado que nos proveemos a nosotras y a nosotros mismos, pero también hacia las otras personas. Es un trato digno, ¿sí? Para que pues, podamos relacionarnos de una mejor manera. Este buen trato tiene que empezar en lo personal, después en lo relacional y por último en lo social. En lo personal tengo que ver por mí pues bueno, aquí hay unas propuestas, ¿no? De autocuidado. Nuestras creencias, nuestros cuerpos, nuestras vidas van primero. Como yo les decía hace rato, ¿no? Es importantísimo poder establecer límites. Límites para que no se invadan nuestros espacios. Escuchar nuestro cuerpo, por eso lo que decíamos que para los hombres es importante contactar nuevamente con su cuerpo y con sus emociones, ¿sí? Para poder satisfacer nuestras necesidades. Vivir de una manera plena, aunque eso implique renunciar a satisfacer las expectativas de otras personas. Por lo general estamos eh, y tenemos esa idea de que valemos por lo que piensen las demás personas, ¿no? Y dejamos de lado lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y es anteponer esa situación a terceras personas, ¿no? Primeramente lo que yo siento, lo que me haga feliz, lo que me haga sentir pleno, pues para poderme desarrollar, para poderme crecer, pues sí, plenamente. Volvemos a esto que decíamos de los límites, encontrar el disfrute en las cosas pequeñas. A veces pensamos que el disfrute es el tener dinero, el poder viajar a ciertos lugares como muy exóticos, muy extravagantes, muy exuberantes, pero a veces el poder salir a un lugar aquí cerca, convivir con la familia, el disfrutar de eso, pues nos llena de alegría, nos llena de gozo. Pues bueno, eso lo podemos hacer de una manera cotidiana, ¿no? El darnos un regalo para nosotros, unos 5 minutos, el consentirnos, el apapacharnos, pues tiene que ver con eso, ¿no? No necesitamos grandes cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. Y pues bueno, encontrar redes de apoyo, cuidarnos y cuidar de otras personas. Y en ese sentido, ya cierro con esto, pues dejar los cuidados al centro, ¿no? Reconocer que los cuidados han sostenido, sostienen y sostendrán nuestras vidas, nuestro bienestar, y cuidar implica poner la vida al centro. Reconocer a las personas que nos han cuidado, ubicar a quienes han puesto nuestras vidas al centro y las sostienen. Y en ese sentido también reconocer que todas las personas necesitamos cuidar y ser cuidados, ¿no? Por eso decíamos que como hombres tenemos que aprender a cuidar, aprender a cuidarnos a nosotros mismos para saber cuidar a las demás personas que nos rodean. Y pues bueno, con esto concluyo esta presentación. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y pues bueno, ya nada más una última reflexión para que se la lleven, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para dejar de vivir violencia? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Es un tema importante que por desgracia en muchas ocasiones no se les da la visión o la vista adecuada. También es un tema que muchas veces nos gusta abordar porque nos implica a nosotros, pero a final de cuentas es un tema necesario para justamente vivir una vida sin violencia. A continuación le damos paso a unas preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales. Ok. La primera pregunta, Pepe Pong PND, pregunta, ¿cómo abordar a un generador de violencia? ¿Cómo abordar a un generador de violencia? Qué buena pregunta hace Pepe Pong. Entre hombres, eh, si entre hombres es complicado, para una mujer es todavía mucho más complicado, ¿no? Eh, a veces acá nos habla las parejas de los hombres que necesitan atención y justamente también nos hacen esta pregunta, ¿no?
¿cómo le digo? ¿Cómo le hago para que él vaya a los grupos o para que busque apoyo, para que busque una atención? Pues es desde invitarlo, ¿no? Y como hombres lo que podemos hacer es que se cuestione esas situaciones en las que está cayendo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta que, pues, no sé, le habla mal a la pareja, se expresa con chistes misóginos, o homofóbicos o etcétera, pues es como cuestionarle el por qué lo hace, este, si le deja algún beneficio esa parte, si se da cuenta de cómo está afectando a las demás personas que le rodean, por ejemplo, en este caso a las mujeres, ¿no? O a otras personas. Si se da cuenta de ello y que pues no está bien, ¿no? Que siga reproduciendo ese tipo de actitudes, ese tipo de conductas o hasta ese tipo de pensamientos. Creo que sería esa como la idea. Obviamente, si es con alguien que tienes como mucho acercamiento, que es tu camarada, tu amigo, pues tienes como más la confianza, ¿no? Pero si es, no sé, a lo mejor un colaborador en tu espacio laboral, pues a lo mejor no tienes tanta confianza y nada más como que le haces ver, ¿no? Ese tipo de situaciones, que se las cuestione, pero a lo mejor con tu amigo decíamos, pues sí puedes llegar y ser como un poco en esta confianza, ¿no? De decirle, oye, pues yo creo que eso lo que haces es violento, tendrías que buscar apoyo o estás afectando demasiado a las personas que te rodean, tus relaciones, por eso no duras con alguien, ¿no? En tus relaciones, o por eso te cortan tan rápido. Situaciones de ese tipo, creo que sí se las podemos hacer ver a los compañeros, a otros compañeros que estén cayendo en esa parte, ¿no? Dependerá mucho del espacio, del contexto en donde se desarrolle la relación con la otra persona, pues para hacerle ver este tipo de situaciones. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también, Gina Gutiérrez, ¿sería posible un mundo sin violencia o de alguna manera todos somos generadores de la misma? Híjole, pues sí quisiéramos que eso sucediera, ¿no? Gina, tener y llegar a un punto donde no ejerzamos la violencia, pero pues todos hemos sido generadores de la misma, ¿no? Todos en algún momento, y hablo tanto de mujeres como de hombres, hemos ejercido violencia y hemos recibido violencia, ¿no? Entonces, pues está complicado, pero en esas andamos en tratar de construir una sociedad más justa, eh, sin violencia, pero pues la verdad nos falta muchísimo para llegar a un punto donde podamos decir, pues ya estamos libres de violencia, ¿no? Claro, bien dicen que el viaje más largo empieza por el primer paso. Pero Y eso ajá, exacto, Braulio, pero eso es lo importante, ¿no? Empezar a dar pasos para llegar a ese punto, porque si no los damos, pues vamos a seguir viéndolo muy distante, ¿no? Y muy lejano ese futuro que desearíamos para nuestras descendencias, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros no nos toca, pero el pensar que estamos dando pasos para que alguien a futuro pueda así decir, estoy libre de un mundo sin violencia, pues qué padre sería, ¿no? Qué padre sería, pero pues tiene que ver con muchas cuestiones, digo, por ejemplo, ahorita nada más así de repente, pues el conflicto que está pasando en Israel y en Palestina, ¿no? O sea, bien complicadísimo eso y que tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Pues, y religiosas también, y pues económicas y de un territorio que ha estado en disputa por muchísimo tiempo. Entonces, son situaciones que se hacen muy complejas y que no se pueden solucionar como de un día para otro. ok, perfecto, profesor, muchas gracias. Jerry Biot pregunta, ¿qué puedo hacer si me percato que soy víctima de violencia? ¿Qué puedes hacer? ¿Quién me dijiste? Jeremy Op, así. Jeremy. Ok. Pues bueno, si eres hombre, si eres mujer, y te das cuenta que estás siendo víctima,
pues tienes que acudir a un espacio donde te den atención, te den apoyo. Es importante no permitir que se siga reproduciendo la violencia, ¿no? Como decíamos hace rato, establecer y poner límites es súper importantísimo, pero cuando nos ha rebasado ese punto, pues lo que seguiría es pedir apoyos, pedir ayuda con gente especializada, con organizaciones que se han dedicado a trabajar este tipo de situaciones. Por ejemplo, por parte del gobierno están, para las mujeres están todas las lunas. Hay lunas en cada alcaldía que les puede atender tanto de manera, tanto en atención psicológica, como jurídica, como de trabajo social, les pueden apoyar, ¿no? Y qué decir de todas las organizaciones de la sociedad civil que se han abocado para trabajar también en pro de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y de evitar y de prevenir, pues, que se siga reproduciendo la violencia. Ahora, si eres hombre, pues está Gendes. Gendes es una organización que se dedica también a trabajar el tema de la violencia, eh, tanto con los agresores, ¿no? Como también con hombres que han sido receptores de esta violencia, ¿sí? Entonces podemos trabajar esta parte. eh, y hay otras organizaciones, por ejemplo, están, eh, eh, se llama Hombres por la Equidad, Círculo Abierto, Moresby, que son algunas otras organizaciones que trabajan con hombres, ¿no? Entonces, digo, quisiéramos que fuéramos, así como para las mujeres, muchísimas organizaciones que se dedican a trabajar con hombres, que se abocan a trabajar, pero somos poquitos, pero pues bueno, estamos ahí en una labor constante de ir, pues actualizándonos y perfeccionando el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, pues a cualquiera de estos te puedes acercar, Jeremy, ya sea mujer, ya sea hombre, quien esté siendo receptor de esta violencia, pues para que pueda salir de este círculo y pues ya no permitir que se siga reproduciendo, ¿no? Y pues obviamente evitar que llegue a una situación mucho más complicada donde pues ya no pueda haber marcha atrás, ¿no? Entonces, si te das cuenta de ello, pues recurrir a estos espacios. Bien, también nos llega una pregunta muy similar. Ujú. eh, Ojalá nos pueda aclarar un poco más, profesor. Sí, Concho Iván Rodríguez pregunta, ¿hasta qué punto los límites pueden ser acuerdos? ¿Y qué pasaría si esto se sobrepasa, como los golpes, o llegar a los golpes? ¿A qué lugar deberíamos acudir? ok, si ya llegas a los golpes es que no se establecieron límites, ¿no? Los límites nosotros lo ponemos así, ¿no? Son una barrera en donde, así como tienes estos espacios vitales para sentirte y desarrollarte plenamente, en el momento que tú sientas que algo que está sucediendo en dentro de tus relaciones ya no te es placentero, ya no te es agradable, ya te genera un malestar, pues es donde tienes que empezar a cuestionarte, ¿no? Es donde tienes que empezar a decir, a ver, ¿qué está sucediendo dentro de la relación con las personas que sean, ¿no? Porque puede ser en la relación de pareja, pero también puede ser en la relación que estableces con tus hermanas o con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, con los compañeros en el espacio laboral o con tus amistades, ¿no? O sea, con todas las personas que te vinculas de una manera próxima, cercana, eh, donde tú sientas que algo te está generando un malestar, una molestia, eh, poderla hablar, poderla dialogar con la otra persona es súper importantísimo, justo para lo que decías, ¿no? Establecer un acuerdo, establecer un compromiso, pero si eso, y también recordemos que los acuerdos y los compromisos son flexibles, no son rígidos, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea de que, pues ya establecimos un compromiso y tiene que ser al pie de la letra y no se puede mover para nada, ¿no? O sea, y la verdad es que los compromisos se van también ajustando y se van adecuando de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo con ese acuerdo, con ese compromiso. O sea, a lo mejor pudimos establecer un acuerdo, pero en ese momento nos funcionó, pero después hubo situaciones que lo cambiaron, podemos rehacer otro acuerdo, ¿no? Podemos establecer otro compromiso igual y seguirnos sintiendo cómodos, pero si no nos sentimos cómodos, pues sí tenemos que buscar el apoyo y tenemos que buscar la ayuda, pues como yo decía hace rato, ¿no? De gente especializada, pues que nos ayude
a establecer, por ejemplo, estos acuerdos, ¿no? Y cómo hacer que se respeten. Entonces, creo que ese sería, pues, por ese lado, ¿no? Perfecto. Sí, los límites son vitales para cualquier relación humana y qué mejor que no llegar a excederlos. Ok, Mm. profesor. Pues por el momento son todas las preguntas que nos llegan. El video será retransmitido a través de nuestras páginas sociales. Ojalá nos lleguen las preguntas para que nos pueda apoyar. Claro, Ahora, si me permite compartir pantalla, profesor. claro que sí. Voy a ver esto. Listo. Perfecto. Bien, bueno, pues es perfecto. Pues, maestro, ha sido un honor tenerlo con nosotros, así que le hago entrega de este reconocimiento. Juventud Luz y Esperanza le otorga el siguiente reconocimiento al maestro Hugo Antonio Barbosa Santamaría por su participación en la conferencia Vivir sin Violencia. Profesor, ha sido un verdadero gusto estar en esta plática y pues esperemos tener o contar con su participación en futuras pláticas. No, pues muchas gracias a la licenciada Blanca este reconocimiento, a ti por la invitación, a Juventud Les Esperanza también por la invitación, y pues claro, con gusto estaremos participando en algún otro momento, en algún otro espacio donde podamos coincidir. Es un placer poder compartir con ustedes y pues con todas las personas que nos siguen, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor, y pues le deseo una buena noche y a todos los que nos siguieron el día de hoy. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.